Bien, estamos de vuelta en hoy mismo la Super 7 Color Visión Canal 9, la 107.7. Tenemos el placer de conversar esta mañana con Joel Santos Echavarría, ministro de la Presidencia. Buenos días, ministro. Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes en esta mañana de hoy, en este formato nuevo que ustedes tienen, por lo menos creo que es nuevo para mí. Qué bueno, qué bueno. En el Mire, cual, ministro, pues, vamos arriba. Ministro, hablábamos antes de esta intervención suya sobre el 911, que según tenemos entendido, eso sigue bajo el control del Ministerio de la Presidencia, el cual usted encabeza. Cuéntenos qué es lo que ha pasado, cómo anda esto. Bueno, el sistema 911 continúa trabajando en sus mejorías tecnológicas con la idea de seguirlo fortaleciendo. Ha habido algunas ampliaciones en zonas concretas, pero no ha sido el enfoque, porque el enfoque más ha sido pues mejorar y fortalecer lo que ya se tiene. Sin embargo, en el mes de diciembre pues se añadió el sistema a Jarabacoa y ha sido pues un éxito, al grado de que la primera atención del 911 pues sucedió en plena inauguración. Es decir, el sistema duró 2 minutos en pie para inmediatamente atender una emergencia. Pero el secreto del 911 pues claramente está en la tecnología, es decir, seguir fortaleciendo lo que son los sistemas de geolocalización que permitan llegar a los lugares, porque el tiempo de respuesta es el elemento principal de medición y la idea es que llegue lo más pronto posible a los lugares para la atención. El tema del ruido, ministro, se sacó del catálogo de aspectos que atiende el 911, el ruido, que en su momento se incluyó. Bueno, hace mucho tiempo que el ruido pues es atendido directamente por la policía. Sin embargo, se reciben las llamadas y se atiende la atención, lo que no está como uno de los elementos principales para manejarse. Ya. Bueno, en su momento cuando se estableció el 911 para darle soporte a la policía en esa parte era por su capacidad de respuesta. Sí. En su momento hacíamos referencia a un lugar en el cual una señora se quejaba amargamente de que una bulla enorme al lado de su casa y nadie da respuesta. Lo que pasa es que hay que entender que desde el 2014, cuando el sistema comenzó, hasta acá, el sistema comenzó en el Gran Santo Domingo o en Santo Domingo, se ha ido ampliando. El sistema ahora pues maneja prácticamente el 90% del país desde el punto de vista de atención a personas y tiene que concentrarse en elementos fundamentales. No estoy diciendo que el ruido no es importante. Y sin lugar a dudas la atención policial, la atención de emergencia de salud, pues sin lugar a dudas son muy importantes. Pero ministro, el tema nodal, que eran las ambulancias, que había un tema ahí de cantidad de ambulancias que se pidieron, que no llegaban por la pandemia, ¿hay suficientes ambulancias para atender a la población? Se han ido adquiriendo nuevas ambulancias. Este año ¿Cuántas y cuántas faltan? Este año todavía se planean adquirir 200 adicionales para fortalecer el sistema. Pero recuerden algo, no es solo adquirir las ambulancias nuevas para fortalecer el sistema, sino también ir sustituyendo las que ya pues dejan de ser operativas, y esa es la clave. Estos sistemas requieren no es solo adición, sino también mantenimiento. Bueno, ministro, de los temas que le ocupan en su cartera y vemos que ha estado también activo en el proceso de discusión, está la ley esta de fideicomiso público que el gobierno está impulsando. El presidente la presentó el año pasado, fue conocida por el Senado, pero ha estado en debate ahora a conocerse en la Cámara de Diputados con observaciones que ha hecho la oposición. El presidente convocó a un almuerzo a un grupo de personas, entre las cuales estábamos nosotros, usted estaba participando en la mesa con el presidente, y nos daban una serie de explicaciones defendiendo el proyecto. Sabemos también que en la Cámara de Diputados ha habido avance en el consenso. ¿Cuál es la situación y la pregunta concreta a este momento con relación a la ley de fideicomiso público en cuanto a la posición del gobierno y los consensos que se han alcanzado hasta ahora? De manera particular, la información que tengo al día de hoy es que las discusiones han continuado avanzando. Se ha ido fortaleciendo particularmente el aspecto que tiene que ver con las compras, buscando que el proyecto todavía refleje más
aunque desde mi punto de vista estaba bastante claro, pero se ha ido afinando lo que tiene que ver con el tema de la ley de compras, pues para satisfacer las inquietudes que puedan tener vamos a decir, en este caso la oposición. Hay que ver cómo la oposición reacciona a estas conversaciones, pero lo que yo he mencionado desde el principio es que siempre es importante el consenso, siempre es importante buscar, vamos a decir, el mayor acercamiento posible, pero lo que no puede ser en algo tan importante para el país, en algo tan fundamental para lo que es el desarrollo y la creación de empleo, porque yo he escuchado muchas personas hablando, pero aquí nadie ha hablado de empleo. De lo que se trata esto es de generar empleo y sobre todo generar empleos en zonas donde el país no se ha desarrollado. Y por eso es importante este tipo de mecanismo, este mecanismo con la suficiente flexibilidad, aunque con el suficiente control, para poder ejercer su función adecuada. Y hay algo que yo quiero aclarar, que también creo que, lo digo porque se ha hablado mucho del tema, y quizá mencionar algunas de las cosas que yo siento que se han profundizado menos. Uno es el tema del desarrollo y del empleo, y el otro es con respecto a la deuda. La gente tiene la percepción, o se quiere dejar la percepción, de que lo que se está buscando, o que existe un riesgo de un endeudamiento, vamos a llamar fuera de control por parte de estos mecanismos, cuando en realidad un endeudamiento que pueda tener un fideicomiso, por lógica, tiene un tope. ¿Y cuál es el tope? Es la cantidad de activos que pueda manejar. Esa cantidad de activos te da una capacidad de pago, y esa capacidad de pago, pues obviamente te coloca un endeudamiento limitado. Cuando se aprueban los conceptos, pues obviamente también se está creando una limitación al endeudamiento. Y el segundo concepto es que estos mecanismos de fideicomiso, al ser activos específicos, pues te permite emitir deuda en el mercado en condiciones favorables. Porque alguien diría, pero ¿por qué el Estado no se endeuda directamente a través de los mecanismos de mercado que emite, tanto en el mercado local como en el mercado internacional? Lo que sucede es que esta particularidad te permite mecanismos de deuda que pueden ser ventajosos, a veces no tanto en tasa, pero sí en plazos y en formas de pago, particularmente los bonos que tienen estos bonos de características que se emiten en el mercado, que te permiten solamente, si son un bono con pago a vencimiento, pues solo pagas intereses durante el periodo. Es decir, te genera una flexibilidad a nivel de estructura financiera que es sumamente importante para poder competir en los mercados, porque estos fideicomisos, muchos de ellos, sobre todo los que son de estructuras de servicio, estarán compitiendo en los mercados y muchas veces compitiendo con el sector privado si hablamos de fideicomisos públicos. Por lo tanto, tienen que tener una estructura competitiva para poder hacerlo. Se habla de privatización, pero un fideicomiso público bajo ningún concepto puede llegar a la privatización. Todo lo contrario, un fideicomiso público mediante un mecanismo puede servir de competencia en el sector privado, pero por eso tiene que tener las condiciones adecuadas para poder hacerlo. Y un Ministro, perdone, ministro, hay en ese enfoque, en esa parte última, hay una preocupación de los sectores que se han expresado contrario al fideicomiso, y es lo que tiene que ver con la enajenación de bienes públicos. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Creo que lo expliqué, muy simple. Un fideicomiso público, por definición, no puede enajenarse, porque sigue siendo público. Es que el mecanismo de fideicomiso no te cambia la naturaleza del activo, lo que te lo especifica para poder entonces generar una estructura financiera que sea lo suficientemente adecuada para realizar su función. No te cambia, no tiene ningún trasfondo de convertirse en un fideicomiso privado, porque para eso sí requiere de una aprobación congresual. Para enajenar cualquier activo se requiere de algún mecanismo adicional que tenga que ser claramente aprobado por el Congreso. Ministro,
la parte que tiene que ver, es muy técnico el tema, sabemos, pero hay gente confundida con aquello de deuda pública y deuda soberana. Allánenos el término, por favor. También el deuda al ser un fideicomiso público, por definición, también es deuda pública. Ahora bien, ¿qué sucede con la deuda soberana? La deuda soberana es la que es garantizada por el Estado. El fideicomiso hasta le da una ventaja al gobierno en ese sentido. ¿Por qué? Porque le permite o le da la opción de garantizar o no una estructura. Una vez pasa el fideicomiso, como dicen por ahí, el fideicomiso tiene que arroparse con su propia sábana. ¿Y qué quiere decir eso? Que los activos que están en el fideicomiso tienen que ser lo suficientemente fuertes y su capacidad de pago para garantizar los flujos. El Estado puede decidir no otorgar la garantía soberana. Por lo tanto, aunque es deuda pública, no es deuda soberana. Ministro. No sé si me expliqué. Correcto. Sí, está claro. Ministro, en el caso de Punta Catalina, ¿va a ser un fideicomiso público o mixto? No, Punta Catalina va a ser una empresa pública. Ya lo es, ¿no? Sí, Se aprobó la ley. ya está aprobado por él, pero no es fideicomiso. Hubo una oposición a que fuese un fideicomiso, cuando desde mi punto de vista le daba mucho más fortaleza y mucho más garantía y mucho más control el hecho de que fuera fideicomiso, pero aquí la idea es oponerse por tal vez cuando estaba construyendo hubiera sido un mejor fideicomiso, pero ya terminada es mejor empresa. Bueno, eso yo sí lo he sostenido muchas veces. Desde su concepción, Punta Catalina debió haber sido un fideicomiso. Sí. Y lo he dicho también en otras ocasiones, creo que lo dije ese día. No hubiese pasado lo que sucedió con Punta Catalina por una razón muy simple. Al ser un proyecto específico dentro de un fideicomiso, la instrucción que se le hubiese dado, en este caso a la fiduciaria, hubiese tenido que cumplirse a rajatabla y se conociera claramente cuánto costó, cuánto se endeudó, todos esos conceptos, porque estaría separado del Estado. El estar integrado en el Estado a Punta Catalina en el momento de su desarrollo fue lo que permitió que sucediera lamentablemente todo lo que Ministro sucedió. Pedernales. El fideicomiso lo hubiera evitado. Pedernales, ministro. Hay un fideicomiso para Pedernales que creo que las explicaciones nos dieron el viernes, sería bueno parte de ellas darlas ahora, para que se entienda el concepto, que me pareció bastante interesante el enfoque que ustedes están dando del gobierno para su desarrollo. Pero particularizo una información que trae el Diario Libre hoy de una adenda número 3, que le preocupa a grupos ambientalistas. Dice que han incluido áreas protegidas en una parcela que el gobierno está aportando a este fideicomiso de Propedernales. Aclárenos eso y cuéntenos un poco cuál es el modelo de Propedernales. Lo primero es que toda esa parcela 215, que es donde está, tiene unos 340, alrededor, estoy diciendo un número, son más de 300 millones de metros cuadrados que tiene. De eso hay 46 millones que se aportarían, solamente se aportarían 46 millones a lo que es el fideicomiso Propedernales. Aclarando que en esos 46 millones de metros, como se quiso decir también, porque se han dicho muchas cosas tratando de no solo bombardear los fideicomisos, sino bombardear el proyecto Propedernales, que es la única oportunidad del sur para desarrollarse, y obviamente lo están torpedeando, lo están bombardeando para que ese proyecto no se dé ante la incapacidad de otros de haberlo realizado. Ahora bien, esos 46 millones de metros no incluyen Bahía de las Águilas, que yo quiero hacer esa aclaración. Bahía de las Águilas está fuera del aporte y está fuera del master plan del proyecto de Pedernales. Ahora bien, en ese aporte, porque lo que se hizo fueron que se subdividieron diferentes títulos y se están aportando 3 títulos de manera concreta. En uno de esos títulos, porque no está separado, porque estamos hablando de Cabo Rojo, hay áreas, aunque en el nivel más bajo, pero hay áreas protegidas. Ahora bien, ¿qué dice la adenda 3? La adenda 3 dice que si en ese aporte hubiesen áreas protegidas, no pueden cambiar de estatus. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden ser parte del master plan de desarrollo. Y de hecho,
no forman parte del Master Plan de Desarrollo. Es decir, no hay áreas protegidas en el desarrollo de Pedernales, aunque por la incapacidad de haberse o no haberse subdividido ese título, sí en ese título hay áreas protegidas, tal como dijeron los ambientalistas. Ahora bien, lo que hay es que sentarse con los ambientalistas, dar estas explicaciones para despejar dudas con respecto a lo que se quiere hacer y que claramente las áreas protegidas tienen que mantener su estatus. No hay la intención de desarrollar sobre áreas protegidas, ni de ninguna área protegida. Lo que pasa es que esa está en Cabo Rojo. Ustedes explicaban el viernes en ese almuerzo que el concepto de Propedernales es diferente a lo que se intentó en el pasado, por cuanto ahora el aporte del gobierno se mantiene como un fideicomiso público en manos del gobierno, y es el gobierno el que va entonces a fomentar el aporte, digamos, el desarrollo del sector privado, pero se queda con la posesión de los terrenos. A buscar ahora lo que hay es que buscar el socio privado para lo que es el desarrollo, porque claramente el gobierno no tiene la capacidad financiera de desarrollar Pedernales, una inversión que entre todo va a sobrepasar los 2.000 millones de dólares. El gobierno aporta 700 millones en tierra. Correcto. 200 millones en infraestructura. Correcto. Y ya luego hay que tomar un financiamiento y tiene que venir un socio privado con capital para desarrollar. Ese socio o socios entrarían a partir de que se acercarían, hay una licitación que se hará. Hay una licitación que se tiene que hacer. Tiene que ser bajo el mecanismo de licitación donde se van a colocar las condiciones y obviamente grupos de socios pues van a tener que hacer su propuesta para acompañar al Estado en el desarrollo. Para completar estos procesos, ministro, ¿hace falta la aprobación de la ley o se pueden avanzar con lo que tenemos legalmente hasta ahora? Puede avanzar sin la ley de fideicomiso público, porque la ley de fideicomiso público es el mismo Estado el que está tratando de regularse, porque aquí hay una visión del presidente Abinader, porque a veces la gente no entiende ese concepto, la gente no entiende que haya un presidente que persiga regularse a sí mismo. O sea, eso no cabe en la gente asume, la gente asume siempre que hay un tigueraje y que hay una tercera intención, cuando la verdadera intención en este caso es regularse a sí mismo. En resumen, ahora mismo no hay ley. Ahora mismo no hay ley y el proyecto puede ir hacia adelante sin el fideicomiso público. Ahora bien, la adenda 3 que está en el Congreso, que sí es el mecanismo congresual mediante el cual se tiene que aprobar esa sociedad, esa potencial sociedad privada, sí tiene que aprobarse en el Consejo y sí es necesario. Porque en este caso es un fideicomiso mixto. No es un fideicomiso, es un fideicomiso público, pero que va a derivar en nuevos instrumentos que pueden ser empresas, no tienen que ser fideicomisos, donde se crearían las sociedades que permiten el desarrollo de Pedernales. Ese es el mecanismo. Pero en esa adenda 3 sí requiere, que está pasando por el Congreso. ¿Fue aprobada en alguna instancia o todavía no ha sido aprobada? No, está en proceso ahora mismo. ¿En dónde? ¿En el Senado o en la Cámara? Está ahora mismo en el Senado. Sí requiere está en la Cámara de Diputados. Sí requiere de un proceso para obviamente permitir que se haga pues la Tengo entendido, transacción. ministro, que esa adenda establece también exenciones especiales para los inversionistas en la zona, en los Pedernales. Claro, se está haciendo, para ponerlo en un sentido más práctico, se le está colocando al Congreso para que apruebe básicamente lo que el Confotur normalmente aprueba. Ministro. Y se está haciendo precisamente por la vía congresual. ¿Y no le corresponde ya de por sí al ser declarado como polo turístico Pedernales? Sí, pero de nuevo se está Una redundancia en todo caso. Está cumpliendo con todos los procesos. No, y además tiene que ser
una combinación. Si es lo mismo, digamos, si es lo mismo de Confotur. Tiene que ser una combinación de Confotur, de la ley de fideicomiso para que pueda funcionar. Entonces, por eso se requiere de aprobación congresual. No es que se está dando más. No se está dando más de lo que estipula Confotur y la ley de fideicomiso. Ministro, su cartera... Perdón, sí. Hemos visto que le han asignado varias tareas Sí. la presidencia. ¿Cuáles otras tareas tiene su cartera y si entre ellas está incluida la reelección? Para responder de atrás para adelante, no está la reelección O sea, usted no está en eso. En mi cartera. Bueno, el presidente que tiene que tomar su decisión. Los trabajos nuestros son básicamente técnicos, o sea, son de desarrollo de proyectos. ¿Cuáles tareas De tiene? manera concreta, creo que hemos hablado ya de Pedernales, hemos hablado de 911, también hay que hablar que está Ciudad Juan Bosch, está también Familia Feliz, está también el proyecto de Manzanillo, está también el seguimiento pues a todos los ministerios desde el punto de vista de su ejecución, está... Es que son tantos temas que son tantos temas. Está la unidad de titulación también, que es un tema sumamente importante y que ya ha titulado unos 46,000 títulos. ¿Los corredores de transporte? El Intran es parte también de la cartera del Ministerio de la Presidencia. Los proyectos de FITRAN, de lo que es transporte, refiriéndonos particularmente a lo que es el teleférico de Santiago, el teleférico de Los Alcarrizos, también lo que es el tren de Santiago y los proyectos de movilidad que se puedan estar desarrollando. Ministro, ¿el teleférico de Los Alcarrizos está este mes? El teleférico, para ser conservador, el teleférico de Los Alcarrizos estará listo ahora el primer trimestre de este año. Esa es la realidad. El teleférico de Santiago estaría hacia el final de año y el monorriel de Santiago es un proyecto para el 2025. Pues mire, ministro, antes de que se nos vaya, hemos recibido 5 mensajes de gente distinta en diferentes partes del país, 3 de ellos en la capital, que nos piden que le planteemos a usted como ministro la inclusión de nuevo del tema del ruido en los programas del 911. Parece que es un tema que está preocupando a mucha gente. Vamos a revisar a ver cómo se trabaja el tema, cómo se fortalece. Obviamente hay que trabajar con los recursos adecuados para dar un buen servicio. ¿Unos cuantos motores con hombre con mandarria para romper bocina? Problema resuelto. Bueno, se están recibiendo nuevos motores también en el próximo mes. Bueno, gracias al ministro Joel Santos por acompañarnos, ministro de la Presidencia. Nos despedimos de Color Visión. En este momento seguimos hasta las 11 de la mañana en Hoy Mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7, un espacio diferente, oportuno y veraz, profesional, objetivo y de total credibilidad. Hoy mismo la Super 7, de lunes a viernes de 5 a 11 de la mañana. Hoy mismo la Super 7.